Hoy vamos a hablar sobre lo que se conoce como order flow o flujo de órdenes institucionales. Este concepto es lo que describe los ciclos del mercado. Los ciclos del mercado quiere decir estas fases de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y luego una distribución para cambiar la dirección del mercado, ¿ok?, a una nueva fase de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y así sucesivamente. Esto se va a repetir muchas veces, tanto al alza como a la baja. Un ejemplo de un cambio de dirección viniendo de una tendencia bajista podría ser impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, una fase de acumulación, ¿ok?, un falso rompimiento, un impulso, un retesteo, y ahí va, impulso, ¿ok? Esto ocurre porque los profesionales, debido al tamaño de su capital, tienen que ir comprando, promediando los precios. Es decir, cuando el mercado me deja una estructura, en este caso alcista, fíjate que el profesional, una vez que rompe este máximo, vamos a cambiarle el color para que se vea un poquito mejor. Pongámosle un color acá. Cuando rompe este máximo, ¿okay?, él se va a ver obligado a retroceder el precio para volver a comprar a un precio más económico. Es decir, ellos no van a estar comprando en este punto, sino que ellos van a promediar las órdenes que venían en este punto donde se inició las compras, ¿okay?, hacen un retroceso y ellos vuelven a comprar en este nuevo punto acá. Vamos a cambiarle este color, vamos a ponerlo de color verde para que se entienda el ejemplo de compras. Ellos compran ahí, compran nuevamente acá, una vez que rompen este máximo, retroceden el precio para comprar en este punto, ¿okay? Entonces ellos tendrían un promedio de órdenes entre estas tres posiciones, esta posición de aquí, ¿okay?, esta nueva posición de acá, ¿sí?, y esta nueva posición de acá. Bien, el promedio de estas tres, a ver, ¿dónde está la herramienta de dibujo? Bueno, el promedio de estas tres órdenes, ¿sí?, de estos tres lotes de compra, sería lo que les daría a ellos su precio final de compra. Una vez que ellos tengan hayan satisfecho todas sus intenciones de llevar el precio al alza, entonces en esta fase de acá es donde nosotros vemos que ellos empiezan a vender acá. Vamos a cambiar nuevamente el color de esto, ¿ok? Venden cada vez que el precio toca ese punto, ¿sí? Van a vender y van a vender y van a vender, deshaciendo todas sus posiciones, ¿bien?, que ellos compraron en estos puntos de aquí. Una vez que ya hayan vendido todas sus posiciones, van a dirigir el precio del mercado nuevamente a la baja. Antes de esto, ellos van a hacer una pequeña manipulación, ¿sí?, o un falso rompimiento, porque las personas que vieron todo este impulso alcista, pues pensarán que seguirá su camino al alza, pero ya los profesionales o las grandes instituciones habrán deshecho sus posiciones en esta distribución. Es acá cuando ellos empiezan nuevamente a entrar, pero en ventas. Ellos ya vendieron acá y no van a vender en este punto. Ellos retestean esta zona y vuelven a meter órdenes de ventas para llevar el precio a la baja. Una vez que rompen aquí, vuelven a vender en este punto. Fíjate que ellos hacen un retroceso, ¿ok? Es aquí donde venden, nuevamente rompen la estructura y esto se va a repetir muchas veces en el mercado. Dependiendo de la temporalidad que veamos, si es mayor o menor, pues nosotros podemos ver 3 impulsos, o podemos ver 5 impulsos o 7 impulsos, dependiendo. Mientras menor sea la temporalidad, pues más cantidad de impulso vamos a ver. Ok,
Una vez dicho esto y entendiendo que los profesionales esperan los retrocesos para eh, plantear sus posiciones o sus órdenes de entrada al mercado, pasa exactamente lo mismo en este punto. Creo que en este ejemplo, creo que ya se entendió. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos claro bien, una vez que nosotros tenemos claro esto, nosotros vamos a entender cómo funciona el flujo de órdenes para entrar al mercado. En una tendencia alcista, que es lo que vamos a plantear ahora como un ejemplo, pero funciona exactamente igual, ¿ok? Nosotros vamos a ver la estructura del mercado con máximos ascendentes y mínimos ascendentes también. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un pequeño retroceso en este punto, es allí donde nosotros vamos a plantear acá son retrocesos, bien, acá son retrocesos, ¿sí? Y aquí sería un nuevo retroceso. ¿Por qué es un retroceso? Porque el impulso que viene desde acá, vamos a cambiarle el color a esta para que se vea mejor. Ok, aquí está, lo mismo aquí, bien, y lo mismo acá atrás, acá de donde viene el mercado. Cada vez que me deja un máximo y rompe ese máximo con un impulso alcista, ¿okay? Nosotros vamos a esperar este retroceso y es aquí donde nosotros vamos a plantear nuestra orden o vamos a esperar al mercado para que él vuelva a hacer otro impulso rompiendo el máximo anterior. Si vemos igual de esta manera, bien, nosotros vamos a esperar este retroceso. Una vez que rompió este máximo con un impulso, vamos a esperar un retroceso hasta esta zona. ¿Para qué? Para que el mercado muy probablemente pues continúe con su tendencia alcista. Esto lo vamos a ver nosotros ahora en el mercado, cómo identificar, que para identificar justamente las zonas de retroceso, fíjate que es lo que yo les hablaba acá. Ahora el mercado se encuentra en una fase, nosotros estamos por acá en el mercado, ¿sí? En este punto, pero vamos a utilizar este ejemplo. En el pasado, al principio de este año 2023, en enero, fíjate cómo el mercado traía una tendencia bajista, ¿sí? Empezó a acumular haciéndome un rango, ¿ok? Y aquí empezó un nuevo impulso alcista. Quiero que lo vea, vamos a borrar acá y vamos a empezar desde la fase de acumulación. Esto sería una fase de acumulación aquí. ¿Ok? Fíjate cómo el precio acumuló. Vamos a darle la opacidad a esto. ¿Ok? Bien. Ahí. Una vez que el precio acumula, fíjate cómo me creó una pequeña tendencia dentro de esta acumulación y él rompe a la baja, haciendo creer que va a continuar con este impulso o con esta intención bajista que traía. Mira, una vez que rompe, a partir de aquí crea un nuevo impulso que se apoya justamente en esta zona de máximos, fuera del rango de acumulación que nos había dejado. Entonces, nosotros vamos a interpretar que todo el retroceso acá va a ser una zona donde se van a posicionar todas las órdenes de compra de las instituciones. Es por eso que nosotros justamente vemos acá, esto es una temporalidad de 4 horas, pero esto se va repitiendo una y otra vez en distintas temporalidades. Vamos a borrar esto de aquí para que se vea mucho mejor. Y fíjate que en toda esta zona, ¿okay?, de este retroceso es donde justamente se apoya el mercado una vez que rompe al alza, ¿bien?
una vez que rompe al alza, con este impulso, nosotros vamos a esperar, si este es un impulso alcista, nosotros pues vamos a esperar el retroceso a la zona del retroceso anterior, que fue roto donde me dejó los máximos, para ingresar las compras y continuar con el flujo de órdenes institucionales. Si nosotros, hay otra teoría, que es un concepto interesante, ¿ok? Si nosotros vemos esto como un solo impulso, todo esto, ¿ok? Nosotros vamos a esperar un retroceso al 50% de ese impulso. Aquí utilizamos nuestra herramienta, ¿ok? Fíjate, si este es el último mínimo, vamos a ir borrando esta línea de aquí. Si nosotros vemos esto como un impulso completo, fíjate que justamente donde el mercado llega es a esta zona del 50%, ¿ok? Se apoya y me crea, no, ya va, sería aquí. Vamos a alargar esto hasta acá, ¿ok? Esto sería todo nuestro impulso, aquí, y fíjate cómo el mercado se apoya justamente en la zona del 50% de este impulso, que corresponde también a la zona de estos máximos que habían sido rotos. Una vez que el mercado toca la zona, fíjate cómo me genera un nuevo impulso alcista. Entonces me va a dejar nuevamente una zona de retroceso acá. Bien, una zona de retroceso, que es donde el mercado nuevamente viene. Una vez que rompe al alza, me deja estos máximos. Bien, aquí sería estos máximos rotos. Bien, contamos o medimos, mejor dicho, este impulso de aquí a acá. Fíjate, este sería un solo impulso y nuevamente cómo llega el mercado corresponde al 50% de todo este impulso alcista que me rompió este máximo y se apoya en la zona del retroceso previo. Entonces, ellos vuelven a ingresar compras y se repite exactamente lo mismo. Venimos acá, este fue el último retroceso, bien, que nos deja el mercado. Nosotros vemos un impulso alcista que me rompe estos máximos que estaban acá, máximos anteriores, bien, y que corresponde también, si nosotros medimos, vamos a quitar esta representación del impulso, si nosotros medimos de aquí a acá, fíjate cómo corresponde nuevamente aquí a este impulso al 50%, llega el precio y tiene un rechazo al alza. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a ver que el precio ya se apoyó en este nuevo retroceso, me generó un impulso, ¿ok? Justamente corresponde al 50% de este impulso, el retroceso llega a esta zona, pero no es capaz de crearme un nuevo máximo. Entonces acá esto puede tomarse como una zona de distribución, ¿sí? Fíjate cómo el precio viene acá, me hace una distribución, que fue lo que vimos en el ejemplo al inicio de lo que era el order flow, ¿ok? La parte teórica, fíjate cómo acumula, o mejor dicho, distribuye, rompe a la baja y tiene un retroceso aquí, nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre? El mercado tampoco es capaz de hacerme un nuevo máximo, perdón, un nuevo mínimo, pero cumplió con sus ciclos de mercado. Aquí llegó nuevamente a una zona donde ya había comprado y continuó pues con su movimiento al alza. Pero fíjate cómo acá todo este ciclo del mercado se cumple dejándonos a nosotros eh, una, una dirección del precio. Bien, entonces, esto se va a repetir constantemente. ¿Cómo podríamos nosotros utilizar un modelo de entrada para, o dónde podríamos nosotros plantear nuestra entrada una vez que vemos este tipo de rompimiento? Fíjate que si nosotros nos bajamos a una hora, por ejemplo, si nos bajamos a una hora y nos vamos a
Enero, esto era fecha de enero. Marzo. Bien. Bien, aquí fue donde empezó la acumulación. Fíjate cómo podemos nosotros interpretar que una vez que el precio ha roto estos máximos que ya habíamos marcado previamente, vemos cómo nuevamente se apoya aquí y el precio me deja en esta vela bajista, luego de este movimiento, me rompe al alza y retrocede. Vemos exactamente lo mismo. Una vez que vemos este retroceso hacia esta zona, nosotros podremos plantear nuestra entrada acá, cubriéndonos por debajo de nuestros mínimos y yéndonos hacia el máximo, por lo menos hacia el máximo anterior, que era lo que nos había hecho el mercado. Nos había dejado entender que si va a romper, si ya rompió máximos, pues lo más probable es que nuevamente rompa los máximos previos. Aquí nos dejó una entrada con un riesgo-beneficio de 1 a 3. ¿Okay? Acá volvemos a ver exactamente lo mismo. Vemos exactamente lo mismo. Una vez, aquí era un poquito más difícil, habría que haber confirmado con otras confluencias como el volumen o yéndonos a una temporalidad menor, pero fíjate cómo el mercado, una vez que rompe a la baja, esto es un falso rompimiento de estos máximos que me había dejado aquí, hace un nuevo rompimiento al alza y me crea un retroceso. Cuando nosotros vemos este retroceso, podemos entrar acá, bien, poner nuestra posición, podemos ir hasta estos mínimos o entendiendo una temporalidad menor, buscando una estructura, una temporalidad menor, dejando nuestro stop loss por acá, ¿ok? Y yéndonos hacia estos máximos. Nuevamente me deja prácticamente un riesgo-beneficio de 1.3, ¿sí? Cuando nosotros, 1.3, casi 1.4. Bien, cuando volvemos a ver este rompimiento que el mercado nos deja aquí, ¿sí? Esperamos que el precio retroceda. Bien, justamente, aquí no marqué estos máximos. Acá, cuando vemos que el precio hace un rompimiento al alza, aquí fíjate cómo llega, se apoya, rompe a la baja y vuelve a apoyarse, nosotros podemos plantear nuestra entrada en este punto, cubriéndonos por este mínimo, a ver, sería así. En este retroceso nos cubrimos con este mínimo y nos vamos a los siguientes máximos que el mercado, bueno, no había llegado, pero hasta este punto, fíjate cómo nos da fácilmente un 1.4 y estos máximos, aquí llega el precio, un 1.5, entendiendo que aquí había entrado el mercado en una fase pues de reacumulación, hizo un rompimiento o de distribución, hizo un rompimiento a la baja, volvió a acumular, pero fíjate cómo el ciclo del mercado se va repitiendo una y otra vez. Esto es lo que a nivel gráfico, a nivel de análisis técnico, nosotros vamos a utilizar para interpretar el flujo de órdenes. Bien. El flujo de órdenes o el order flow institucional para una vez que son rotos los máximos. Bien, una vez que son rotos los máximos, nosotros planteamos nuestra entrada en el retesteo de esta zona, en estos retrocesos, yéndonos con los siguientes máximos. Y esto lo repetimos una y otra vez hasta que el mercado cumpla su ciclo. Bien, espero que hayan encontrado información relevante. El objetivo de este video no era en ningún caso pues enseñar una forma de entrada al mercado, sino más bien entender cómo se van cumpliendo los ciclos de mercado a través del order flow o el flujo de órdenes institucional. Bien, recuerden que abajo en la descripción de este video encuentran información importante para que se unan al canal oficial de Telegram, encuentran nuestras redes sociales y también los invito a que se suscriban. Así que sin más, yo me despido y nos vemos en una siguiente ocasión.